Música al ritmo de la pandemia. Extraño pisar un escenario, sentir la alegría, la tristeza y todas las emociones que causaba en las personas con mi música. Este fue uno de los comentarios que hizo Gabriela, una joven de 27 años quien estudia música y trabaja cantando en algunos lugares de la ciudad. Al preguntarle por el estilo de vida que lleva en la actualidad, ¿dónde? Toda la actividad relacionada con la profesión, como conciertos, recitales, clínicas educativas y eventos privados, se han eliminado en su casi totalidad debido a los protocolos de sanidad implementados por el COVID-19. Justo lo que más extraña de las presentaciones en vivo es lo que está prohibido. El contacto con la gente o de forma masiva, conocer gente nueva, la atracción o la cercanía con ella, con las personas que a veces ni conoces. Entonces, pues sí, es lo que más extraña. En la actualidad, atravesamos por una situación que ha impactado de distinta manera a algunas profesiones y oficios. En algunas empresas se redujo la jornada laboral de sus trabajadores hasta un 50% y con ello también su salario. Lo anterior mencionado, por malo que parezca, es un buen escenario comparado con las cientos de personas que quedaron desempleadas por el cierre de negocios como restaurantes, bares, centros nocturnos, cafeterías, etc., que se vivió al inicio de esta pandemia en el mes de marzo. Algunos propietarios de bares y restaurantes han tenido que adaptarse a la situación reduciendo los días de apertura y los horarios laborales. Sin embargo, muchos otros establecimientos han tenido que mudarse a un local más pequeño con tal de sobrevivir. Aunque en el peor de los casos, han tenido que cerrar sus comercios debido a que ya no pueden solventar la renta del local, con lo cual comienzan a reducir el número de empleados, de servicios extras como televisión por cable o internet, y por último, al no poder cubrir con el gasto de la renta y los servicios básicos como la luz, se ven en la necesidad de vender su inventario de insumos antes de caducar, rematar su inmobiliario y con ese dinero liquidar los gastos para así por lo menos quedar sin deudas al cerrar su negocio. Bueno, mi primera impresión fue al inicio de cuánto iba a ser, porque de inicio nos dijeron un par de semanas, lo cual se fue extendiendo a un par de semanas más, un par de semanas más, cuando ya vimos ya habían pasado varios meses. Entonces, la verdad fue miedo, porque de tener, no sé, lleno todos los viernes, sábados, de golpe nos empezamos a ir apenas con un par de personas los fines de semana. Fue miedo de saber cómo íbamos a llevar las cuentas con eso para llevar el negocio tal cual. Meseros, bartenders, personal de seguridad, cocineros y músicos quedaron desempleados cuando, de la noche a la mañana, todos los lugares tuvieron que cerrar por orden de gobierno. Debido a esto, muchos de ellos tuvieron que buscar medidas alternas para generar un ingreso económico y sobrevivir en esos tiempos tan difíciles. Bueno, pues digamos que como te decía, el de golpe fue lo primero, lo que nos agarró en curva, digamos a todos. Hubo que hacer muchos recortes, tuvimos que sacar gente, más que nada meseros, para poder continuar bien. Entonces, pero pienso que ya hay un punto en el que ya nos estabilizamos, ya agarramos, como dicen, esta nueva normalidad, que realmente sí es mucho, mucho, mucho menos de lo que llegamos a sacar, pero se mantiene estable, digamos, a estas alturas de todo lo que va. Existe otra perspectiva de todo esto, y es desde el punto de vista de todos los consumidores. Todos estos establecimientos se llenaban de personas que buscaban pasar un buen rato después de las jornadas laborales. Personas dispuestas a tomar un par de cervezas y disfrutar de las bandas locales quienes se quedaron en su lugar de desestrés. Antes de la pandemia, pues a mí me gustaba ir a conciertos, poder ir a los bares, a escuchar algunas bandas y pasar un buen rato. Actualmente por todo lo que está sucediendo, pues ya no es posible. Creo que toda esta situación llegó a afectar de una gran manera a los músicos y a los locatarios de esos lugares que les brindaban el espacio. También siento que es nuestro deber poder también apoyarlos porque pues el arte es lo que le va dando un gran sentido a la vida. Todo el mundo consumimos arte, pero en muchas ocasiones la menospreciamos. Yo creo que poder consumir a lo mejor conciertos en línea, poder adquirir sus mercancías o tomar clases con ellos sería una excelente manera de poder apoyarlos.
Con el paso de los días, y al ver que lo que comenzó como una simple cuarentena se alargaba cada vez más, las esperanzas de regresar a laborar iban en declive. Debido a que muchas empresas y comercios también se vieron afectadas y con la orden de no citar todos los días a sus empleados, las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo alterno en lo que todo esto pasaba y poder regresar a laborar se vieron reducidas en su casi totalidad. Algunos músicos incluso han tenido que vender sus instrumentos, bocinas, micrófonos y todo lo que solían utilizar para trabajar, con tal de poder pagar la renta, comprar la despensa, pagar los servicios o simplemente liquidar alguna deuda. Una de las formas en las que yo solucioné mi problema económico después de la pandemia es dar clases en línea. Yo de por sí daba clases, pero pues eran de forma presencial y bueno, pues ya nos la ingeniamos para poderlas dar en línea y pues con eso es lo que me ha hecho sobrevivir hasta ahora. Si bien hay muchas personas jóvenes y solteras trabajando en estos establecimientos, también es cierto que hay muchos otros cabezas de familia quienes llevan el sustento a sus casas. De una forma u otra, esas personas y sus familias tuvieron que adaptarse a la situación y buscar la manera de salir adelante. Pues se siente la presión económica. Ella ya cantaba en lugares públicos y aparte, antes de todo esto, ella ya daba clases virtuales a personas foráneas. Entonces, económicamente se complementaba con esas dos partes y ahorita solamente tiene una. Por su parte, el gobierno del estado de Puebla ha informado que industrias manufactureras de la construcción, comercio, así como algunos servicios podrán restablecer actividades con horarios escalonados por su personal y aforos reducidos, previo cumplimiento de protocolos sanitarios validados exclusivamente por Protección Civil. Los restaurantes podrán abrir sus puertas con las medidas sanitarias y aforo de 33% con un horario de 10 a.m. a 11 p.m. de lunes a sábado y los domingos hasta las 7 p.m., con una hora para desocupar y limpiar el establecimiento. En los lugares de trabajo se debe garantizar la sana distancia entre los trabajadores de todas las áreas y en todos los procesos durante su estancia en las empresas, así como garantizar la sana distancia entre los usuarios que hagan uso de sus servicios o adquieran sus bienes. Respecto a la movilidad de los trabajadores y la población en el transporte público, la concentración de personas puede tener consecuencias negativas. Por lo tanto, se establecen horarios escalonados de apertura y cierre de establecimientos para evitar la movilidad de las personas en un mismo horario, evitando así las horas pico. Los trabajadores y demás población que se encuentren en su situación de vulnerabilidad deberán mantener el confinamiento voluntario. Los servicios administrativos y profesionales deberán permanecer en trabajo en casa. Los aforos de usuarios autorizados para la apertura deben calcularse con base a la capacidad establecida en las licencias de funcionamiento de los negocios. Lo que comenzó como una cuarentena se ha convertido en meses de adaptación, medidas desesperadas, desempleo, estrés y preocupaciones. A pesar de no tener una fecha todavía para que todo regrese como lo conocíamos hasta antes de la pandemia, debemos respetar las medidas de sanidad y prevención, ayudando así a prevenir más contagios y que así el semáforo epidemiológico pueda cambiar de color. Si bien la situación no es nada fácil y es algo sin precedentes, no es la primera vez que México atraviesa por una situación complicada y, al igual que en el pasado, nos levantaremos tarde o temprano. ¡Fuerza, gente! Reportaje hecho por Ricardo Velázquez.